Buenas chicos. Bien, vamos a ver ahora dentro de lo que es la óptica geométrica el principio de Huygens, aplicado a la segunda y a la tercera ley de la óptica geométrica, bien, a la óptica geométrica, lo que es la reflexión y a la refracción. ¿Para qué nos va a servir el principio de Huygens? Nos va a servir para demostrar precisamente lo que ya les he dicho, la segunda y tercera ley. Bien. Ya dijimos que el principio de Huygens, o decimos primeramente que el principio de Huygens nos dice que todo punto de un frente de ondas se comporta como una fuente emisora de ondas secundarias que se propaga en todas direcciones y con la misma velocidad de la onda original. Es así, si nosotros tenemos, vamos a aplicarlo con la reflexión, si tenemos, voy a tomarme de una regla para poder decir, si venimos un frente de ondas plano, bien, ya dijimos que un frente de ondas, ¿qué es lo que era un frente de ondas? Cuando vimos ondas, son todos los puntos que tienen la misma fase, se encuentran en el mismo, con la misma fase o el mismo argumento de la función periódica. Si este es el frente de ondas plano, la dirección de propagación, ya dijimos que era perpendicular, se incide sobre una superficie espejada S y S', incide sobre ella, bien, y se refleja. Acá está distinguido con color rojo los frentes de ondas incidentes y los frentes de ondas reflejados con color azul. Bien, ¿cómo aplicaríamos acá el principio de Huygens? Es decir, por ejemplo, este es un punto del frente de ondas, es decir, que este punto se comporta como un frente emisor de onda secundario. Si yo trazo un arco de circunferencia con centro en ese punto, tangente a ese punto y así sucesivamente los otros puntos de ese frente de onda, me genera otro frente de onda en los cuales es tangente a esos arcos de circunferencia. Bien, es decir, si nosotros tenemos un frente de onda distinguidos como A', otros frentes de onda que inciden OB y NC, bien, esos a su vez se reflejan. El ángulo de reflexión, el ángulo de incidencia lo vamos a definir como el ángulo que no contradice nada de lo que yo ya les he expresado anteriormente, ¿no? El ángulo de incidencia entre el frente de onda y la superficie espejada, que sería el mismo ángulo de incidencia que nosotros dijimos entre el rayo incidente y la normal. Bien, ese sería el ángulo de incidencia. Mientras que el ángulo de refracción es el ángulo de reflexión es entre el rayo reflejado y la superficie espejada. Si nosotros, ya dijimos, viene un frente de onda, se refleja en otro frente de onda que se propaga con la misma velocidad. Si nosotros de ahí separamos, es decir, haciendo centro en A y trazando un arco de circunferencia para trazar el frente de onda reflejado, tangente a esos arcos vamos a tener todos los frentes de onda y así sucesivamente, ¿bien? Vamos a tener todos los frentes de onda reflejados, ¿bien? De la misma manera que podríamos tener todos los frentes de ondas incidentes. Por simplicidad hemos tomado algunos. Si nosotros tomamos estos dos triángulos, ¿bien? Que lo he distinguido acá, con rojo y con azul, es decir, A', M, P y O. Ese sería el triángulo, donde esto es el ángulo de reflexión y esto es el ángulo de incidencia. Si ambos triángulos, el cateto o la hipotenusa, son iguales y estos dos son ángulos rectos y la velocidad he trazado acá con línea punteada, teniendo en cuenta siendo centro en O, que esa es la aplicación del principio de Huygens, que se propaga a la misma velocidad, es decir, esta longitud será B por T, de igual manera siendo en centro en A' y trazando un arco de circunferencia donde la longitud es B por T, estos dos triángulos son iguales, estos dos triángulos rectángulos son iguales, que acá están expresados.
Si esos dos triángulos son iguales, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, con lo cual queda demostrado la segunda ley de la óptica geométrica, lo cual nos dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Bien, ahora pasemos a la refracción, en donde vamos a demostrar también por el principio de Huygens, vamos a demostrar y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. De igual manera, si tenemos un frente de ondas que incide sobre una superficie que se separa, una superficie transparente, por supuesto, que separa dos medios de distintos índices de refracción, supongamos que un N1 y un N2, donde N2 es más denso ópticamente que N1, vamos a ver que este frente de ondas, al atravesar esa superficie, sufre una desviación el frente de onda. Es decir, viaja a una velocidad menor, porque el índice de refracción N2 es mayor que N1. Acuérdense que los índices de refracción siempre son mayores que 1. 1 es el aire o vacío que nosotros interpretamos. Si nosotros decimos que ese frente de ondas incidente incide con un θ1, que acá lo vamos a distinguir como un ángulo de incidencia, y a su vez este frente de onda sufre una desviación, producto de que ha pasado a otro medio más denso, vamos a ver que eso sufre una desviación con un ángulo de refracción θ2, donde B1 por T es la velocidad que se propaga, o la velocidad, digamos, la distancia, haciendo centro en cualquier punto del frente de onda con la que yo voy a trazar los arcos de circunferencia. Si nosotros tomamos estos triángulos, bien, dos triángulos rectángulos, en donde el cateto, la hipotenusa, es igual para ambos, en los cuales acá está dibujado, ya vemos que los dos triángulos no son iguales porque los frentes de ondas no se propagan a la misma velocidad. Vamos a decir que, haciendo una semejanza, el seno del ángulo de incidencia es el cateto opuesto, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El seno de θ2 es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, teniendo en cuenta que ambos catetos opuestos son la velocidad por el tiempo y V2 por el tiempo. Entonces, acuérdense que la velocidad en el medio se define como C, que es la velocidad en el vacío, que era 300.000 aproximadamente, de 300.000 kilómetros sobre el índice de refracción en el medio. Entonces los dividimos, después a esto mismo, los igualamos y sacamos por último la expresión de la ley de Snell, en la cual nos dice que N1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a N2 por el seno del ángulo de refracción. Valga decir que nosotros acá, lo mismo que para reflexión, el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción no invalida lo que nosotros hemos dicho anteriormente. Nosotros hemos dicho acá que el ángulo de incidencia lo hemos tomado del frente de onda con respecto a la superficie de separación de ambos medios. Bueno, y nosotros anteriormente ya les había explicado que siempre los ángulos se toman del rayo incidente o del rayo refractado a la normal. Bueno, en nada de eso invalida esto.